¿Cómo se hace esto? ¿Cómo tú puedes mejorar la atención al cliente de una manera práctica? Yo pienso como la pregunta, ¿no? Que le decía, la pregunta es, oye, ¿y cuándo voy a dar mi primer paso? Yo creo que ese es el gran reto, incluso que es lo que nosotros hemos tenido, cómo ayudarles a nuestros clientes para que puedan implementar inteligencia artificial en su empresa. Porque se oye muy rebuscado, o sea, realmente dices, inteligencia artificial en mi empresa. Entonces, em, nosotros lo que ofrecemos es una tecnología que se llama Windhoek. Básicamente es un chat omnicanal en donde tú vas a poder humanizar el tema de los bots, que es lo que les estoy diciendo. Por un lado tienes un bot con inteligencia artificial y por otro lado tienes el humano. Entonces tienes que pensar que la manera de poder mejorar la atención, no teniendo, digamos, el bot 100% autónomo, que eso ya dijimos, se puede hacer, no hay ningún problema, sino que tengas a un humano para que puedas atender los dos. Entonces, eso se llama que tengas un chat omnicanal en ese sentido. Ahora, ¿por qué medios vas a poder atender? Ese es el otro punto, ¿no? El cliente te puede buscar por WhatsApp, obviamente WhatsApp es el rey de cómo un cliente te puede pedir una solicitud o lo que sea, ¿no? Obviamente tienes al Messenger de Facebook, a Telegram, a Mercado Libre, que les acabo de decir que tenemos la nueva integración, correos electrónicos y puedes tener en tu página web también un chat para brindar. Entonces, considero yo que la primera estrategia de mejorar es implementar un chatbot, un chat, no hablemos de bot, porque pues ya dijimos que esto es una atención bot humanizada. Qué bonito, ¿no? Y yo lo escuché la otra vez en una entrevista y me gustó mucho el conferencista que hablaba de eso, ¿no? Cómo vamos a humanizar los bots, porque incluso él platicaba que nuevamente por el tema de que somos países que nos gusta que nos atienda, cuando el bot empezaba a responderle, había, digamos, un botón que decía, ¿quieres que te atienda un humano? El humano siempre presionaba el botón, ¿no? Entonces siempre estás buscando. Entonces, creo que la combinación eso. Y en algunos productos es más, todavía se enfatiza más, en algunos productos, algunos servicios, se enfatiza más el tema de la atención por el humano. Entonces, necesitas primero entonces un chat donde puedan coexistir los dos, ¿de acuerdo? Para poder atender a todos tus canales y con eso vamos a poder eh, empezar a trabajar el tema del mejoramiento de la atención al cliente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque además el que tú tengas un chat te va a permitir monitorear la manera en cómo se está atendiendo. Te va a permitir monitorear qué tantos pendientes tiene, te va a permitir monitorear si no lo han atendido incluso. ¿De acuerdo? Entonces los beneficios son enormes. Muy bien. Ahora, veamos este tema de la experiencia al cliente y la vamos a ver ahorita desde un prospecto nuevecito de paquete. Ya vimos nosotros que también hay una experiencia al cliente después, ya que me compró el cliente, ¿de acuerdo? Pero en por ejemplo, en esta tubería que les estoy mostrando aquí, viene siendo la experiencia al cliente desde que te llega nuevecito de paquete y entonces por esa tubería tiene que pasar y del otro lado tiene que haber un depósito. Y si no hay un depósito, pues entonces finalmente se va fuga. Entonces aquí es donde tú tienes a un bot con una inteligencia artificial para poder atenderlos en cualquier parte de esto. También ahí tenemos un video donde explicamos muy a detalle todo este tema. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? Y ya para ir cerrando, ¿por qué? Y para cerrando esta plática de cómo aumentar ventas a través de la experiencia del cliente, pues cómo es que ustedes van a, a trabajar sobre este tema, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pero lo primero, creo yo, y que esa es una
de los objetivos de esta plática, poder ayudarles a abrir su mente y que vean y comprendan lo fácil y lo práctico y sobre todo el primer paso que tienen que hacer, ¿no? La pregunta, ¿cuándo voy a hacer el primer paso? Entonces es poder empezar a entender y comprender que lo que yo necesito es un bot que me ayude a poder atender en el camino de mi cliente. Diría por ahí una frase, ¿sí? El niño no le tiene miedo al mar, le tiene miedo a quien lo lleva al mar. Otra frase que tiene que ver también en eso, ¿no? Cuando, no sé si han escuchado el término de ventas consultivas. Tú vendedor, como te conviertes en un vendedor consultivo, y eso es porque el cliente lo que quiere es un compañero de viaje. ¿Para qué? Para que le ayudes a cumplir sus objetivos. Al final del camino, cuando un cliente nos compra, es porque él está depositando su confianza que lo vamos a ayudar a conseguir sus objetivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora veamos cómo, y explicándole de una manera muy simple, cómo es que yo voy a aprender el bot. Ok, ya vimos, ok, voy a ayudar a experiencia del cliente, mi mundo Mickey Mouse, etcétera. Todo eso oye muy padre, pero ¿cómo lo hago de una manera práctica? Bueno, lo primero es entender cómo es que un bot aprende. Y pongo el ejemplo como un niño, que fue como lo más básico de aprender, perdón, de ponerlo en la mesa, como explicarlo, ¿no? Un niño, vamos a pensar que nace, desde que nace, mejor dicho, con cero información. Y entonces él va a ir recibiendo información de su medio ambiente, de lo que sus papás le den. Él no trae nada de información, entonces va a ir aprendiendo. ¿Eso qué significa? Que va teniendo conocimiento. Un bot es exactamente igual. El bot está en cero, desde la información de tu empresa. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Porque obviamente, si tú te vas a chatbot de ChatGPT y le preguntas, ese bot ya tiene información. Pero obviamente esa es una de las cosas que más trabajo les ha costado a estas empresas. ¿De dónde toma la información ChatGPT? Pues ¿de dónde creen? Le decía yo a un cliente, es que a ti no te cobran WhatsApp, es gratis. ¿De dónde crees que está aprendiendo los bots? YouTube es gratis. ¿De dónde crees que está aprendiendo los bots? Oye, Facebook no me cobra. ¿De dónde crees que aprenden los bots? Tú, tu información, Alexa. No sé si han escuchado que Alexa los escucha. ¿De dónde creen que está aprendiendo? Entonces, el gran tema de esto es cómo yo le inyecto la información a mi chat para que me pueda él acompañar en el viaje hacia mi cliente y mejorar la experiencia. Pues tengo que entrenarlo. Y eso es algo que ahorita les voy a explicar cómo lo pueden hacer de manera muy, muy fácil. Y se van a dar cuenta de decir, ah, caramba, qué sencillo es. Ahorita les voy a decir qué fácil pueden empezar a hacerlo, ¿eh? Ok, y les voy a poner otro ejemplo. Tú tienes un vendedor, imagínate, contratas un vendedor y él no sabe nada de tu empresa. Sabe de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y de otros giros, porque estuvo trabajando en otros giros, pero de tu giro no sabe nada. ¿Qué tienes que hacer? Pues literal, darle la información, darle capacitación, entrenamiento del proceso, imagínate que vende carros, ¿no? Y entonces él vendía de la marca X y ahora va a vender la marca Y. Pues tiene que chutarse todos los modelos, todas las características, etcétera, etcétera. Igual de esta manera, tú tienes que darle la información, eso le llamamos entrenamiento. Y luego pasa algo muy interesante. Cuando tú estás entrenando a ese bot, recuerden que el entrenamiento que le tienes que dar tiene que ver en cómo vas a mejorar la experiencia del cliente. Ese es el gran punto. No trata de no, ¿cómo se llama? Que te vayas a distraer en otras situaciones. Pienso que en otro tema de aprendizajes hacia el bot. ¿Qué tipo de experiencia le quieres dar a tu cliente? ¿Qué es lo que quieres que tu cliente en su momento realmente vaya mejorando, ¿no? En esa experiencia. Entonces, tú contratas un vendedor, ese vendedor no conoce tu producto y te lo tiene que dar, lo tiene que ir a aprender. Y en claro ejemplo, tú vas con tu vendedor y se acercan a un cliente y el vendedor dijo una información incorrecta.
¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué haces tú? Ah, pues tú le dices al vendedor, le dices, fíjate, esa información que diste no es la correcta. Lo que haces ahora es esto. Tienes que desaprenderlo, ¿no? O desentrenarlo de lo que sabía y entrenarlo nuevamente. Ese es el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el proceso que tú tienes que entender que hacerlo. Y vamos a ver ahorita cuáles son los pasos, se van a dar cuenta ya para cerrar esta charla, ¿no? Cuáles son los pasos que ustedes tienen que hacer. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta antes de cerrar el tema ya con la receta? Que se van a dar cuenta que qué fácil es esta receta para entrenar un bot y mejorar la experiencia al cliente como la estrategia principal. Jesús, ¿hay alguna pregunta por aquí? ¿No? ¿Sí? No, no, hasta el momento no. Ninguno. Muy bien. Vamos entonces a darles la receta, ¿no? Pasos para implementar un bot. Bueno, primer paso es Win2 con humanos. No esperemos implementar el bot inmediatamente, sino tú tienes que meter este chavo omnicanal, que es la base para el que tú puedas mejorar la experiencia del cliente con humanos. Después, hacer una lista con tus 100 preguntas más frecuentes. Esa lista obviamente hay que documentarse. Tú sabes desde cuáles son tus fichas, tu cuenta de depósito, horarios, al productos que más te compran, información técnica, procedimientos, políticas, etcétera, etcétera. Todo eso tú tienes que meterlo y documentarlo. ¿Por qué? Porque de una vez que ya lo tienes documentado, vas a tener que entrenarlo. Entonces, yo te sugiero que empieces con las 100 preguntas, lo entrenas, que hay un proceso muy sencillo, así como les estaba explicando, y luego darle la bienvenida. Es así de simple para que tú empieces a incorporar esta nueva inteligencia dentro como parte del equipo. No lo veas, y esa es una sugerencia, no lo veas porque yo ahorita observo que dicen, tengo un bot y ahí lo tengo y ahí me está respondiendo. No, ese es un botonto que no lo estás involucrando directamente a mejorar la experiencia. Tienes que adoptarlo como parte de tu equipo para que entres en el proceso de entrenarlo, mejorar el entrenamiento, desentrenarlo, pulir sus respuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque muchas veces te va a pasar, digamos, un ejemplo, las 100 preguntas que tú definiste, ajá, pues, em, que tú definiste, vamos ¿cómo se llama? A entrenarlo, porque a lo mejor esas 100 preguntas de esas que tú definiste no estaba completa, entonces tienes que nuevamente arreglar, ¿no? O sea, nuevamente complementarlo, ¿no? Le da bienvenida e iniciar. Es así de sencillo en esos 5 puntos de implementar el bot. Y bien, pues bueno, la inteligencia artificial hoy en día tiene muchas aristas, tiene dilemas como aquí lo estoy poniendo, ¿no? Obviamente tenemos ahí un tema laboral que ya platicamos que si la inteligencia artificial va a sustituir o no. Yo desde mi particular punto de vista y ustedes como empresario deben de tener una inteligencia artificial humanizada. Esa sería, esa sería para mí la receta de cómo ir implementando esto para que yo pueda aumentar ventas con el tema de la experiencia, ¿no? El impacto de la privacidad de la información, pues bueno, es todo un tema también. Hay un tema que ahí se están debatiendo los abogados de la información, cómo se maneja. Pero miren, yo lo que sugiero es que, pues sí, eso es algo que se tiene que observar, ¿no? Pero no, que no los detenga, pues porque si ustedes están esperando a que todo esto esté alineado, no. De hecho, si nos vamos al tema de privacidad, ya no existe. Ellos podrán decir lo que quieran, misa, como dicen en mi pueblo, pero en realidad ya no existe la privacidad. Digo, cada quien, y eso desde mi particular punto de vista, observen bien lo que pasa a su alrededor, qué privacidad tienes con tu información. Pues sí, lo que tú quieras. No sé si leen ustedes los contratos de Facebook, ¿no han leído? Los contratos de WhatsApp, cuando compraron todos Alexa, ¿no? Casi todo el mundo tiene Alexa. ¿Vieron el contrato? No, ¿verdad? Bueno,
de su celular, de su iPhone, de su Android que tengan, etcétera. Entonces hay todo un tema ahí. Yo lo que quiero decirles es, no se esperen, esto es sí o sí. Y bueno, el otro tema también muy complicado es qué cosa entre la inteligencia artificial va a ser real o no. O sea, ahorita la inteligencia artificial puede hacer películas, videos, música, artículos, todo. Y no sabes si esto es real o no es real. Ahora lo hemos visto en las redes sociales, una cantidad impresionante con todas las cosas que hay, ¿no? Desde las guerras, las elecciones, lo que está pasando los humanos, el tema, bueno, etcétera. Todo eso, pues no sabes si es cierto, si no es cierto, si lo dijo realmente, si no lo dijo, etcétera, etcétera. Entonces también eso, pues es muy complicado, pero igual no hay que esperarse, esto es algo que se va a dar en algún momento, no sé qué rumbo vaya a tomar todo este tema, pero lo que sí sé es que si no nos subimos a esto ya puede ser demasiado tarde, ¿no? Y bueno, los derechos de autor, ¿no? También. Alguien me decía ahí, oye, pero yo voy a inyectarle toda la información a mi bot, mis manuales, mis procesos, mi forma de atender a mi cliente y cuál es cómo sé que eso no lo van a utilizar. Pues no sabes. O sea, pues sí, se lo vas a dar a ChatGPT porque lo inyectas. O sea, cuando yo les digo que vas a entrenarlo, es porque lo vas a inyectar y al inyectarlo va a estar allá, ¿no? Hay inteligencia artificial que sí lo puedes tener tú y solamente tú, pero eso es obviamente el costo, pues es mucho más, ¿no? Entonces, no es que no se pueda, pero la inteligencia artificial de consumo, vamos a llamarle de esa manera, pues está inyectado allá. Ellos dicen que no lo van a usar, pues tienes que creer que no lo van a usar. ¿De acuerdo?